En un pueblo olvidado entre montañas de tierra rojiza y caminos que parecían querer borrarse con el tiempo, vivía un hombre llamado Caleb. Todos sus días transcurrían bajo un sol implacable que sus palabras solían ser como piedras lanzadas al aire, directas, pesadas y sin compasión. Él caminaba con paso firme, como si cada paso reclamara una deuda al mundo. Y su mirada penetrante transmitía la sensación de que nadie debía acercarse demasiado. Tenía 47 años, barba espesa y desordenada y unos ojos que rara vez mostraban temor o ternura. Pero desde niño había escuchado historias sobre Jesús, sobre milagros y sobre un amor que todo lo cubre. Pero a Caleb esas historias le parecían cuentos débiles, propios de personas sin fuerza para enfrentar la vida. Cuando alguien mencionaba a Dios, él reía con desprecio. Un Dios que sufre, un Salvador crucificado, ¿eso es para débiles? Su padre repetía con una mueca burlona, escupiendo al suelo como si así pudiera borrar cualquier palabra de fe. Su padre, un hombre de pocas palabras y profunda fe, había intentado enseñarle a orar cuando era pequeño. Aquel hombre se arrodillaba junto a la cama de Caleb cada noche, con paciencia, buscando inculcarle el hábito de hablar con Dios. Pero Caleb siempre encontraba la manera de interrumpirlo una noche. Con apenas 9 años, Caleb entonces lo miró a los ojos y le dijo con frialdad: «Tu Dios no hizo nada por mamá cuando se murió». ¿Qué clase de amor es ese? Desde aquel momento, cerró las puertas de su corazón y juró que jamás dependería de nadie, pero mucho menos de un Dios que, según él, se había quedado callado. Aún así, aunque Caleb no lo sabía, Jesús nunca se alejó. La primera vez que se le apareció fue cuando Caleb tenía 16 años. Aquella noche, el viento golpeaba con fuerza las paredes de barro de las casas del pueblo. Él caminaba tambaleante por un camino de tierra, borracho con el sabor amargo del licor y la rebeldía en la lengua. Él gritaba blasfemias al cielo, insultos que resonaban en la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, una figura surgió frente a él. Él no era un hombre común, vestía una túnica sencilla, sus pies estaban descalzos y sus ojos eran como fuego que no quemaba, sino que penetraba hasta lo más profundo del alma. Caleb sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si un frío invisible le abrazara desde dentro. Sin embargo, en lugar de arrodillarse o mostrar respeto, se agachó, tomó una piedra y la lanzó con furia. «No, vete, no quiero a tu Dios aquí». La figura no se movió para esquivar el golpe, simplemente lo miró con una tristeza que no era de este mundo. Luego desapareció como humo llevado por el viento. Esa noche Caleb soñó con una cruz solitaria en medio del desierto y una voz que susurraba: «Te he amado desde antes de que me negaras». Pero él decidió olvidar ese sueño al amanecer y continuó su vida como si nada hubiera ocurrido. A los 23 años, el mundo parecía derrumbarse bajo sus pies. El hombre había perdido su trabajo y su novia lo había abandonado sin despedirse. Lleno de frustración y rabia, el hombre salió al patio de su casa y gritó al cielo: «Si estás ahí, muéstrate, o eres ciego o eres falso». Aquella noche, mientras la oscuridad cubría el pueblo, una luz suave y cálida comenzó a filtrarse por la ventana de su habitación. No era fuego ni relámpago, sino una presencia que parecía respirar. Entonces, cuando Caleb abrió los ojos, lo vio: Jesús sentado en una silla vieja, observándolo con una mezcla de firmeza y ternura. Pero Caleb, cegado por la ira, tomó una botella y la arrojó contra la pared. «Jesús, no necesito tu lástima. Vete de mi casa». Jesús se levantó con calma, dio un paso hacia él y habló con una voz que no parecía humana. Una voz que resonaba más en el alma que en los oídos. «No vine por tu lástima, vine por tu corazón». Y con esa frase desapareció. Caleb se quedó temblando. Pero a la mañana siguiente, decidió enterrar el recuerdo bajo la rutina, como si hubiera sido una ilusión provocada por el alcohol y la soledad. Los años siguieron su curso. A los 30, Caleb había logrado abrir un taller de mecánica, sus manos endurecidas por el trabajo. Dos conocían bien el peso de las herramientas y el rugido de los motores. Contrató a un joven aprendiz que, pero antes de cada comida, inclinaba la cabeza y murmuraba una oración. «Otra vez con eso», le dijo Caleb con desdén, «tu Jesús no arregla motores,
Yo sí. El joven sonrió y respondió, pero él arregla corazones. Caleb frunció el ceño y sin más, lo despidió ese mismo día. Esa noche, mientras cerraba el taller, un ruido extraño lo hizo voltear entre las sombras y el olor a aceite. Vio a Jesús. Dijo, vestía como un trabajador más, con las manos manchadas de grasa, y en su rostro brillaba una sonrisa serena. También trabajé con mis manos, dijo. Entonces Caleb, con el pulso acelerado, tomó una llave inglesa y la lanzó con todas sus fuerzas. La herramienta voló, pero en lugar de golpearlo, quedó suspendida en el aire, como si una fuerza invisible la hubiera detenido. Caleb parpadeó y Jesús ya no estaba. La llave cayó al suelo, con un sonido hueco que resonó en todo el taller. Pero incluso después de todo eso, Caleb siguió igual año tras año. Cada vez que Jesús se le aparecía, él lo rechazaba. Jesús lo insultaba, le gritaba que no era real, le escupía palabras cargadas de odio y dolor, y aún así, Jesús regresaba. Siempre regresaba. Pasaron más de 10 años desde aquella última aparición en el taller, pero Caleb nunca dejó de sentir, aunque fuera en lo más profundo de su ser, que alguien lo observaba. A veces, mientras caminaba por el mercado del pueblo, una extraña paz lo envolvía por unos segundos, como una brisa suave en pleno mediodía, pero otras veces en medio de la noche. Despertaba con la sensación de que una presencia estaba sentada a los pies de su cama, mirándolo en silencio, pero su orgullo seguía siendo una muralla alta. Caleb, construida ladrillo a ladrillo con cada decepción, cada pérdida y cada herida. Un día, cuando Caleb tenía 45 años, el pueblo entero se vio sacudido por una noticia terrible. Un niño había desaparecido en las montañas cercanas. Las familias salieron con antorchas y lámparas, buscando entre arbustos, rocas y senderos ocultos él. Caleb a regañadientes se unió a la búsqueda. No lo hacía por compasión, sino porque la madre del niño había sido una vieja amiga de su familia. La noche cayó sobre las montañas y el viento frío comenzó a cortar la piel como cuchillas invisibles. Caleb se internó más de lo debido, guiado solo por el sonido de sus pasos y el eco de sus pensamientos. Fue entonces cuando lo vio un resplandor suave, como el de la luna reflejada en el agua, iluminando un punto en lo alto de una colina. Caleb subió con esfuerzo y al llegar a la cima, encontró al niño acurrucado, temblando de frío, pero no estaba solo. A su lado, sentado sobre una roca, estaba Jesús. Caleb sintió un nudo en la garganta. Caleb, el niño, parecía tranquilo, como si aquel hombre lo hubiera protegido todo el tiempo. «¿Caleb está bien?», Caleb dijo Jesús, sin apartar la mirada del pequeño. «Ahora llévalo a casa». Caleb quiso preguntar por qué él estaba allí. ¿Por qué ayudaba a otros y no a él? Pero las palabras se atoraron en su garganta. Caleb cargó al niño y al volver la vista, Jesús ya no estaba. Aquella noche, mientras el niño dormía a salvo en su hogar, Caleb no pudo conciliar el sueño. Las imágenes del rostro sereno de Jesús y la calma del niño lo perseguían. «¿Por qué sigues viniendo?», murmuró en la oscuridad. No obtuvo respuesta. 2, pero sintió un calor inexplicable en el pecho, como si alguien hubiera encendido una pequeña llama. Los días pasaron y Caleb comenzó a notar algo inquietante. Las cosas a su alrededor empezaban a cambiar. Un anciano al que él siempre ignoraba comenzó a saludarlo cada mañana con una sonrisa. Un perro callejero que nunca se acercaba a nadie comenzó a seguirlo a todas partes. Incluso las flores silvestres que crecían junto a su taller parecían más vivas, más brillantes. Era como si un velo invisible se estuviera levantando lentamente. Un domingo por la tarde, Caleb decidió caminar hasta el viejo puente de madera que cruzaba el río del pueblo. Allí solía sentarse de niño a lanzar piedras al agua, imaginando que cada piedra era un problema que desaparecía en la corriente. Cuando llegó, encontró a un hombre sentado sobre la baranda, mirando el río. Caleb llevaba una túnica clara, pero ahora su cabello estaba recogido y sus manos descansaban sobre las rodillas. Caleb lo reconoció al instante. «Otra vez tú», dijo con una mezcla de fastidio y nerviosismo. Jesús siempre respondió. Jesús, sin apartar la vista del río: «No entiendo por qué insistes. Ya te dije que no creo en ti».
Jesús sonrió suavemente. No vine para que creas en mí, vine para que sepas que yo creo en ti, Jesús. Caleb sintió que esas palabras le atravesaban como flechas. No supo qué responder. Jesús se levantó, caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. Jesús fue un contacto breve, pero suficiente para que Caleb sintiera como si todo el peso que llevaba encima se aflojara un poco. Luego, sin decir nada más, Jesús se alejó por el camino hasta desaparecer entre los árboles. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional para Caleb. Soñaba con escenas que parecían recuerdos de otra vida. Caminaba por desiertos bajo un sol inclemente, escuchaba el canto de multitudes y siempre en algún rincón veía a Jesús observándolo. Empezó a sentir un impulso extraño, casi una necesidad, de abrir la vieja Biblia que había pertenecido a su padre y que llevaba décadas guardada en un cajón. Una noche, vencido por la curiosidad, la sacó, la abrió al azar y sus ojos cayeron sobre una frase. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cerró el libro de golpe. Con el corazón latiendo con fuerza dijo, no, voy a caer en esto, se dijo. Pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. Un día, mientras trabajaba en el taller, una mujer entró con el rostro empapado en lágrimas. Caleb, su coche se había averiado en medio de la carretera y no tenía dinero para pagar la reparación. Caleb, que en otra época la habría echado sin pensarlo, sintió un impulso distinto. Caleb, sin saber por qué, le dijo que no se preocupara, que lo arreglaría gratis. Ella lo miró con asombro y le dijo, Dios lo bendiga. Caleb sintió un escalofrío. Hola. Esa misma tarde, mientras guardaba las herramientas, escuchó una voz detrás de él. Pequeños actos de amor cambian el mundo. Hola. Caleb se giró y ahí estaba Jesús, con la misma ropa de siempre, mirándolo con aprobación. Caleb no respondió, pero esta vez tampoco lo echó. Era como si poco a poco, aquella muralla que había construido durante toda su vida estuviera empezando a agrietarse. La noticia de que Caleb había ayudado a aquella mujer se regó por el pueblo como agua sobre tierra reseca. Algunos lo tomaron por simple anécdota, otros por una grieta en el carácter de hierro que lo había definido. Durante décadas, él no lo comentaba con nadie. Solo trabajaba en silencio y de vez en cuando la tarde caía, se quedaba mirando la calle con la llave inglesa en la mano y la mente lejos, tal como si buscara en el aire una respuesta que siempre le había faltado. En los días que siguieron a aquel encuentro, Caleb sintió que algo dentro de él se había roto, pero no de la manera en que el dolor destruye, sino como cuando una semilla rompe la tierra para nacer. Cada mañana despertaba con la imagen de Lía en los brazos de Jesús, sonriendo y con esas palabras grabadas como fuego en el alma: vive por ella, vive por mí. Era como si cada latido le recordara que aunque no podía cambiar el pasado, podía escribir un nuevo final para su historia. Cerró el taller, vendió las herramientas que durante años habían sido su sustento y con el dinero compró madera y clavos. Y en el mismo lugar donde su hija había partido, comenzó a levantar una pequeña capilla. No era imponente ni adornada con lujos. Era sencilla, hecha con sus propias manos, con bancas gastadas, para que cualquiera pudiera sentarse sin miedo a no pertenecer. En el altar colocó una cruz, hecha con las ruedas retorcidas del carro que había arrollado a Lía. Muchos le dijeron que era una imagen dolorosa, pero para Caleb era un recordatorio de que incluso de lo más trágico podía nacer algo sagrado. Los primeros días casi nadie entraba. Algunos lo miraban con desconfianza, otros lo evitaban, recordando al Caleb que gritaba maldiciones en las calles, pero él se mantenía allí sentado en una de las bancas, con la puerta siempre abierta y una lámpara encendida, como quien espera a un amigo que aún no ha llegado. Y poco a poco comenzaron a llegar. Caleb, primero una anciana que había perdido a su esposo, luego un joven que cargaba culpas que no podía nombrar, y después familias enteras que buscaban consuelo. Caleb no predicaba con grandes discursos, sino solo contaba su historia sin adornos, sin esconder sus errores. Hablaba de un Dios que no se rindió, que golpeó su puerta una y otra vez, aunque la cerrara de forma violenta. Les decía: no tienen que creer ahora, pero solo dejen que Él crea por ustedes, hasta que ustedes puedan hacerlo también.
y en más de una ocasión vio cómo los ojos de quienes escuchaban se llenaban de lágrimas. Las mismas lágrimas que un día habían limpiado su propio corazón en las noches, cuando el viento silbaba entre los árboles que rodeaban la capilla. Caleb sentía una presencia a su lado. No siempre podía verla, pero la reconocía. Era Jesús. A veces creía escuchar un susurro que le decía, «Sigo aquí». Y Caleb sonreía, agradecido de que aquella, quien tantas veces había negado, ahora fuera su compañero más cercano. Los años pasaron, pero el fuego en su interior no se apagó. Pero si alguien le preguntaba por qué dedicaba su vida a hablar de Jesús, su respuesta siempre era la misma. Porque yo soy la prueba de que no hay corazón tan duro, que no pueda ser quebrado por amor. Y así, el hombre que alguna vez blasfemó contra el cielo terminó siendo el testigo más apasionado de la gracia que lo rescató. Y en ese rincón apartado del mundo, entre montañas y caminos olvidados, cada persona que cruzaba la puerta de la capilla llevaba consigo una parte de la historia de Caleb, porque él no solo había encontrado a Dios, pero había aprendido a dejar que Dios lo encontrara a él, una y otra vez, hasta que no quedara en su alma un solo rincón sin luz